Hola a todos, con el presente video vamos a ver los valores agregados que encuentran con el Space TI Plantillas, que es este que les estoy compartiendo. Entonces lo primero que van a encontrar, bueno, voy a hablar de las cuatro herramientas que van a encontrar. Una tiene que ver con generar estimaciones de nómina. Dos es poder hacer cálculos de rete fuente y recálculo. Tres, generar cronograma. Y cuatro, poder generar incluso contratos de trabajo. Entonces, vamos a ver el tema de estimados de nómina. Simplemente lo que hacemos es ingresar y diligenciamos cierta información que puede ser importante. Entonces, acá si vamos a generar el cálculo de una persona para saber cuánto nos va a costar. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Ejemplo 1 y vamos a llamar un ejemplo 2, donde le decimos que la persona tiene un salario básico o tiene un salario integral, que tiene un porcentaje de ARL según el que tenga. Esta persona que tiene salario básico, entonces le metemos un salario de 2 millones y este integral le metemos uno de 15 millones. Si de pronto la persona va a tener algún otro concepto que sea salarial, otro concepto que sea no salarial, un rodamiento. Entonces, lo primero que van a encontrar es que él nos va a calcular más o menos como es la nómina. Recuerden que aquí la retención en la fuente tiene unas características de cálculo diferentes, entonces pues acá esta parte no va a ser del todo completo en esto, pero para la estimación de nómina sí, que es lo que necesitamos los empresarios para costear cuánto nos va a valer una persona por completo, en cuanto a no solo el salario, sino la parte de la carga prestacional y de aportes. Para este caso, aquí van a encontrar el cálculo de prestaciones sociales. En este caso, el primer ejemplo sí tiene vacaciones, primas, cesantías, el otro solo tiene vacaciones por el tema de que es salario integral. Una representación de cómo sería el tema del gasto en cuanto a tema de pila, cómo sería el pago de pila completo, y aquí ya vamos a encontrar la estimación de nómina de los dos ejemplos. Entonces acá ya nos tiene la distribución completa y nos dice que esa persona que contratamos por 2 millones, que le pagamos 100 mil pesos de un concepto salarial y 100 mil pesos de un concepto no salarial, al final nos va a costar 3 millones 170 mil. Y la persona del salario integral nos va a costar 18 millones de pesos. Entonces, esto es súper importante para temas a nivel financiero, incluso si necesitan definir esto por casa matriz con alguna TRM para mandar eso en moneda como el dólar. Vamos a estimar o vamos a hacer un ejemplo sobre 4.500 pesos, lo colocan acá y van a encontrar la estimación tanto en pesos como en dólares. Miren, acá está la estimación en pesos y la estimación de dólares. Bueno, este es el primer valor agregado. El segundo, como les decía, tiene que ver con retención en la fuente. Entonces, en esta pestaña escogen para poder auditar la retención en la fuente, que tiene una gran cantidad de características para definir los valores a retener. Entonces, acá lo que simplemente van a diligenciar son los campos de lo que tengan en la nómina. Aquí dice salariales, entonces por poner un ejemplo vamos a poner 5 millones de pesos y los que tienen un pago no salarial de un rodamiento. De acuerdo a las condiciones que se hayan tenido en el inicio de año, definimos qué procedimiento. Vamos a ponerle que está en procedimiento 1 o en procedimiento 2. Si está en procedimiento 2, definimos qué porcentaje. Entonces lo vamos a colocar acá. Y él nos está haciendo la estimación de procedimiento 1 y procedimiento 2, cuánto sería. Entonces, al final de toda la depuración, él nos dice que para este caso, en procedimiento 2, con un porcentaje de recálculo del 10%, con toda la depuración que él va realizando, la retención es de 378 mil. Si tiene beneficios por dependientes, entonces acá le marcamos que sí. Y él va a tener en cuenta las deducciones por los dependientes. Ya la retención empezó a bajar. Si tiene, por ejemplo, pagos de intereses o corrección monetaria, todo está con sus respectivos topes y su sustento legal. Entonces vamos a poner que, por ejemplo,
de intereses o corrección monetaria fueron, no sé, en el año pasado en promedio fueron 5 millones de pesos, o sea, fueron 60 millones en el año, el promedio 5 millones. Y miren que aunque yo ponga los 5 millones, él solamente me va a contemplar las 100 VTs, los 4 millones 241 en la depuración, para al final tener en cuenta el valor de retención. Si, por ejemplo, la persona fue retirada y se le pagó una indemnización, él nos dice que si devenga más de las 204 VTs, aquí lo que hacemos es decirle, por ejemplo, que sí, y aparte nos genera el cálculo de la retención por la indemnización, para que tengamos en cuenta esto. Entonces, esto nos sirve muchísimo para efectos del cálculo de la auditoría de la retención en la fuente. Dentro de este mismo concepto, en temas de retención, está el recálculo, donde podrán también hacer auditorías. Entonces, lo que traen son los valores de los periodos, los relacionan en cada rubro y definen qué porcentaje. Entonces, vamos a simular que vamos a ver el porcentaje que aplica para el segundo semestre y él nos dice que en qué año lo vamos a aplicar. Entonces, en el 2023, él me dice que debo tomar los ingresos o todos los movimientos que tuvieron de junio 2022 a mayo 2023. Me pregunta cuántos días trabajó en ese rango de tiempo. Entonces, si estuvo completo, le coloco que los 360 días, pero si estuvo menos, le coloco menos días. Esto para efecto de definir si divide entre 13 o entre la cantidad de días trabajados y el total de los ingresos. Entonces vamos a poner que son 360. Aquí lo que hacemos es colocar los valores anualizados o de ese periodo. Entonces vamos a inventarnos unos valores. También de pagos no salariales. Que cuánto tuvo de aportes a salud. Entonces vamos a ver un valor. Que cuánto tuvo de valores a pensión. De fondo de solidaridad, subsistencia. En fin, todo para al final decirnos, después de toda la depuración, cuánto tuvo de beneficios por intereses o corrección monetaria que se hayan aplicado en esos periodos, para al final hacernos el cálculo y decirnos cuál es el total de la base mensual. Por ejemplo, en este caso lo que les decía, estuvo 360 días, entonces fueron 3, lo divide en 13 meses. Para definir la base mensual, recuerden que en 13 porque el tema de la prima constituye un ingreso en un periodo y se necesita definir un promedio mensual. Si estuvo menos tiempo, no sé, trabajó 250 días, ya lo dividimos exactamente por la cantidad de meses. Aquí está la fracción y nos define y al final nos dice qué porcentaje de retención debo aplicar para ese periodo. Miremos ahora la opción de cronograma. La opción de cronograma es un planeador. Entonces acá ustedes pueden, dentro del planeador, por ejemplo, definir actividades como, no sé, por ejemplo, generar auditoría al proceso. Estoy inventando actividades. Dice que no existe, no está listada, como es nueva, entonces le voy a decir que sí, que la agregue. Si quiero poner alguna referencia, no sé, la hace el proceso X. Entonces, esto aplica, recuerden que estos calendarios aplican para las vigencias de calendario, es decir, que les va a permitir hacer la planeación del 2023. El otro año tienen que generar la planeación del 2024. ¿Qué tipo de esto es una actividad que yo tengo que hacer mensualmente? Por poner un ejemplo, el día hábil tercero. Entonces, como es un día hábil superior, o sea, es decir, necesito que sea el tercer día hábil, usamos la opción que diga día hábil más. Entonces, día 3 hábil. Por ejemplo, pagar la nómina. Supongamos que eso lo hace la gerencia. También arrancamos en junio porque estamos hablando del periodo en el momento en que lo estoy haciendo. Esta tarea también se hace mensual, pero se paga el día segundo hábil del último día hacia atrás. Es decir, si el día hábil es 30, entonces lo hace el 28, entonces le digo día hábil menos y le digo que 2 días hábiles antes. Pero si requiero generar actividades únicas, como por ejemplo, no sé, auditoría de calidad. Entonces, le decimos acá que esta también la hace el proceso X, pero esta se va a hacer es en agosto. Es una actividad única.
que se hace en fecha calendario y va a ser el día 15 del mes de agosto. ¿Listo? Vamos a generarlo hasta ahí, realmente es para hacer una prueba y ya simplemente le decimos cargar y él nos tiene que armar el calendario según la información del mes a mes de cómo sería para nuestro control. Entonces, si se dan cuenta, aquí me dice en junio, en julio, en agosto, y me dice que el 5 de junio, que dijimos que era una actividad tercer día hábil, el proceso X debe generar la auditoría, gerencia de pagar la nómina el día segundo hábil hacia atrás, entonces el 29 de junio, y así por cada periodo. Podemos exportar nuestro calendario, la ubicación que ustedes definan. Entonces él nos generó la carpeta CSpace cronograma, un cronograma que nos lo baja en PDF como en Excel. Miren, aquí están las actividades de junio, julio. Voy a maximizar esto un poco de tamaño para que lo puedan visualizar mejor. Aquí está julio, aquí está agosto, aquí está septiembre, octubre, noviembre. Dijimos que en agosto era el mes que tenía una actividad diferente, que era la auditoría de calidad. Acá la encuentran. Entonces esto les sirve como un planeador, les sale en PDF o les sale en Excel para que puedan ustedes llevar sus controles, observaciones, que puedan aquí colocar que está ejecutado, en qué estado se encuentra dicha actividad. Esto es un tema de planeación para los procesos de la compañía. Y por último, hablaremos de cómo generar contratos de trabajo desde el Space Plantillas. Esto es súper funcional, sobre todo para clientes Space, aunque en el mismo Space también van a poder pueden generar los contratos de trabajo, pero vamos a ver cómo desde la importación de datos podemos hacerlo. Entonces simplemente vamos a la opción de empleados nuevos. Yo ya tengo ahí unos empleados de prueba cargados, le voy a decir que sí continúe con la información. Entonces tenemos estos datos. ¿Qué podemos hacer para generar los contratos? Vamos a la opción hoja de vida. Entonces, él acá en esta pestaña que dice hoja de vida, simplemente yo puedo escoger los nombres acá en esta pestaña. Entonces vamos a escoger esta primera persona. Miren que aquí ya me diligencia. Si yo quisiera ver más o menos un formato como de una hoja de vida con todos los campos que se diligenciaron, fecha de ingreso, toda una serie de condiciones. Esto es más como un tema como visible de cómo sería como la hoja de vida del trabajador. Y si lo requieren generar el tipo de contrato, entonces miren que hay una opción que dice contrato base. Entonces vamos a generar un contrato base. Él nos va a decir dónde lo va a colocar, entonces lo creo en la carpeta CSpace, contratación, anexos, contrato. Vamos a ir a buscarlo. Dice diligencia el archivo base en los campos señalados en verde. Son los datos de la empresa y cláusulas. Entonces vamos a ir CSpace, contratación, anexos, y vamos a encontrar este que creo que se llama contrato. Ese va a ser nuestro contrato base. Esto la idea es que lo usen por una única vez. Entonces acá yo que voy a poner, los datos dice que diligencia lo que está en verde. Entonces Space Base As, el NID de la compañía, la dirección. ¿Qué más tenemos? Entonces aquí en esta parte dice espacio para las cláusulas. Entonces aquí le podemos poner, de acuerdo a lo que ustedes manejen el abogado, entonces la cláusula primera y el texto que requieran, la cláusula segunda, el texto que tengan, otra cláusula. Si ya estas no se necesitan, simplemente las seleccionan, las pueden ocultar y listo. Ya les queda como el modelo de contrato así. Ya quedó oculto y ya solamente tenemos estas cláusulas. Entonces ya nos queda el modelo de contrato. Ya no necesitamos volver a usar contrato base porque lo que va a hacer es reemplazarlo, lo va a volver a dejar en blanco. Ya cuando tenemos el modelo, simplemente generamos, le decimos aquí que nos genere el contrato. Miren que nos dice que generó en C Space contratación el contrato de esta persona y nos lo va a mostrar. Entonces teníamos acá en
la información de empleados. Vamos a revisar qué nos trajo. Vamos a ver, aquí dice que Acosta Acevedo Andrea, Acosta Acevedo Andrea, con una identificación 1234566, que es lo que tenemos acá, una dirección, un teléfono, un correo, el cargo, vamos a ir por allá a mirar el cargo. Bueno, el tipo de contrato es término fijo que inicia el 1 de mayo. Miren, fecha de ingreso 1 de mayo, fecha de vencimiento 31 de octubre. Dice que es contrato a término fijo, aquí ya está esa información. Cargo gerente con una asignación de 3 millones. Y aquí están con sus respectivas cláusulas entre los suscritos y todo. Entonces aquí ya les quedó simplemente para imprimir y hacer firmar. Vamos a generar el contrato de la segunda persona. Entonces nos vamos a hoja de vida. Seleccionamos ahora Barrios Benavides, que es el segundo que tenemos en lista. Ya nos sale como toda la información que diligenciamos de él y le pedimos que nos genere el contrato. Le pusimos que es un contrato a término indefinido. Entonces miren que es término indefinido. Tenía la misma fecha de ingreso, 1 de mayo. Aquí ya no tiene vencimiento. Con una asignación de 2.500.000, un cargo de administrador, con las mismas cláusulas porque fueron las que se definieron dentro del texto del contrato. Esto es lo que van a encontrar como beneficios. Aprovechen la herramienta al máximo y muchas gracias.